palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a estar leyendo el verso 12, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu presencia que llena nuestro corazón. En este día, Señor, nos das la fortaleza espiritual para poder, Señor, vencer todas las cosas. Te rogamos. Seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza y tu Espíritu Santo, Señor, inunde y llene nuestro corazón. Toma el dominio de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Mi amado Señor, habla, tus siervos oyen. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Romanos capítulo 5, verso 12, donde el apóstol Pablo ilumina diciendo que como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y nosotros miramos, la serpiente, dice, engañó a Eva con su astucia. Pero sin embargo, la Biblia dice por un hombre. ¿Por qué dice por un hombre? Porque Adán era el cabeza de ese matrimonio y era el responsable. Adán fue creado primero, luego Eva. A Adán le fue dado el mandamiento, lo transmitió a Eva. La Biblia dice que Eva desobedeció al mandamiento del Señor, comió del fruto, no solo comió, sino que hizo que su marido haga como ella quería, que también él coma. Y la Biblia dice que Adán comió también, por lo tanto dice el pecado entró en el mundo. Y la Biblia dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Entonces nosotros miramos y decimos, ¿qué es el pecado? Entró. Es algo que entró, algo que no estaba. No estaba en el mundo, no estaba ahí. Sin embargo, la Biblia dice que entró y cuando entró se posesionó. Entonces, ¿por qué entró el pecado? ¿Qué es lo que hizo que el pecado entre y tome el dominio? Porque entró el pecado y lo dominó al hombre. La desobediencia. La desobediencia al mandamiento de Dios llevó que no solamente Adán entre en lo que es la muerte, porque por el pecado entró la muerte, sino que la Biblia dice, y la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que dejó una terrible herencia, la consecuencia del pecado. Parecería ser como que no es nada, come, total, no pasa nada, come, hacé lo malo, come del fruto, no pasa nada. Dios dijo que van a morir, no van a morir, no es así, no es así. Entonces ese convencimiento para que no le crean a Dios, sino que le crean a lo que ella le decía, llevó a Eva a que desobedeciera a Dios y en su desobediencia arrastrase a su marido, porque Eva arrastró a su marido también a desobedecer a Dios comiendo del fruto que no debería de comer. Entonces el escritor dice, como el pecado entró, si no hubieran comido, no hubieran desobedecido, no hubieran entrado luego en la ruina espiritual que entró Adán y Eva y no hubieran perdido el gozo del Señor de estar delante de Dios, porque es lo que Adán y Eva perdieron, el estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que en el huerto del Edén,
El Señor estaba ahí y venía, los visitaba, estaba con ellos, es decir, ellos se gozaban en la presencia del Señor. Y cuando cayeron en desobediencia y en pecado, entonces la presencia del Señor ya no estaba más como estaba en un principio, y no solo eso, sino que fueron sacados del huerto del Edén y no pudieron volver nunca más a ese lugar de refrigerio, donde tenían una comunión con Dios y donde tenían una comunión con todas las cosas, con los animales, y una perfecta armonía en familia. Porque ahí no había tires y afloje entre Eva y Adán, no había discusiones, ni pelea, ni nada de esas cosas, sino que había paz, es decir, había una paz maravillosa, una paz hermosa, eso es lo que había. Entonces acá dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que perdieron? Perdieron la herencia, perdieron la herencia. Perdieron el estar en la presencia del Señor, y a su generación, la generación que venía por delante, le dio una herencia de maldición. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria del Señor. Entonces volvemos a lo mismo. Gloria al Señor. Yo quisiera que estemos orando y que prestemos atención, porque me cuesta un poco, concentrarme en estas cosas cuando veo movimientos, chicos que van, que vienen, que gritan, que hacen cosas. Y más con el sonido y todo esto, es como que me cuesta un poco hilvanar las cosas que tengo que decir. Así que yo le ruego a los papás que agarren sus nenitos, lo tengan quietito ahí, como suelen hacer siempre lo hacen así. ¿Por qué lo tienen que hacer hoy? No lo tienen que hacer así. Ya dijimos, compren un caramelito, cuando los chicos quieran hablar, denle un caramelito a los chicos, así ellos no gritan ni hacen nada, porque tienen algo en la boca. Es decir, tienen en qué entretenerse. ¿Vio? Entonces, volvemos a lo mismo. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así, dice, la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando entró el pecado, llevó al hombre a la ruina. Al hombre lo llevó a la ruina, es decir, a una ruina espiritual. Lo que era una belleza de un matrimonio en la presencia del Señor, lo que era en la presencia del Señor un gozo de participar, de estar con Dios, lo que era eso, lo perdió. ¿Quién lo perdió? Lo perdió Adán. No solamente que él perdió esas bendiciones, sino que dejó a los hombres una herencia de muerte, porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo, y por el pecado, ¿qué es lo que entró? La muerte, lo que nunca tenía que haber existido. Por eso en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá más muerte. Acá la muerte es consecuencia del pecado y a causa de la desobediencia del hombre. Pero cuando los que han creído vuelen al cielo con el Señor y vamos a la tierra nueva y al cielo nuevo, ahí ya no habrá más muerte. No habrá más los males que entraron por causa de la enfermedad, por causa del pecado, las enfermedades, las dolencias, es decir, todo el dolor y el padecimiento que tiene el hombre a causa del pecado, porque todas estas cosas que nosotros vemos es justamente consecuencia de lo malo. Parecería ser que el pecado no es nada, aún ni siquiera se quiere nombrar el pecado. Sin embargo, es algo tan real que produce tanto mal en la persona, produce tanto daño. Lo desvían de la presencia del Señor y
dificulta la comunión con el Señor, con Dios. Entonces leemos de vuelta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y con esa actuación llevó a todos los hombres a una ruina espiritual. Lo llevó a una separación de Dios, y en lugar de poner a Dios primero sobre todas las cosas, entonces pusieron a la criatura humana, es decir, a sí mismo primero, y después pusieron a Dios en otro lugar. Por eso el Señor nos viene hablando del cuidado que tenemos que tener, en qué posición ponemos a Dios en nuestro listado de importancia, si lo ponemos primero o lo ponemos al último, porque en su mandamiento Él dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que el primero en el listado de nuestras prioridades tiene que ser el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al huerto del Edén, vemos que el hombre perdió eso, y en lugar de tener a Dios primero en el listado, puso a Dios en otro lugar, y otras cosas entraron a ser de más valor que la presencia del Señor. Cuando ya se pierde el valor de la presencia del Señor, entonces ya otras cosas cobran más valor, y ya es lo mismo estar en la presencia del Señor o no estar, ya le da lo mismo. Pero cuando usted reconoce el valor de estar delante de Dios, para usted no es lo mismo, está primero el Señor y después las demás cosas. Pero con la introducción del pecado, el pecado produce eso, de poner al Señor en segundo lugar. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra del Señor: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio. Entonces dice, habiendo conocido a Dios. ¿Lo conocieron a Dios? Sí. Dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces, en lugar de agradecer a Dios y en lugar de acercarse al Señor, dice, no le dieron gracia por lo que Dios hacía por ellos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Profesando ser sabios. Entonces, ¿de qué sabiduría ellos hablaban? Que se hacían unos al otro, buscando uno al otro ser más sabio que el otro. Justamente se trataba de una sabiduría humana a causa de la separación de Dios. Cuando se separa el hombre de Dios, entonces entra en toda la ruina que el hombre puede llegar a alcanzar. Ruinas morales, ruina física, en todas las cosas. Nosotros hemos estado viendo lo que produce el acercarse a Dios, cuando hemos estado viendo a Abraham, cómo es que Abraham, escuchando a la voz del Señor que le decía, salte de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, haré de ti. Él escuchó, no solamente escuchó, obedeció, y luego vimos el fin de la obediencia, cómo es que Dios lo bendijo en todo, lo bendijo en comunión más profunda con Él, porque en la medida que Abraham iba caminando con Dios, lo iba conociendo las virtudes de Dios, iba conociendo que era un Dios proveedor, iba conociendo que era un Dios que fortalecía, iba conociendo que era un Dios que salvaba, iba conociendo que era un Dios que era un escudo, una fortaleza para él. Eso fue mientras él iba caminando con Dios, y caminando con Dios las cosas le fueron bien. No le puede ir mal a alguien que camine con Dios, que esté buscando del Señor, no le puede ir mal. Por eso la Biblia dice así: decida al justo, le va a ir bien, le va a ir bien. No importa lo que haga el malo, díganle al justo, voy a hacer justicia, hazle recto, camina con Dios, te va a ir bien. Dios te va a bendecir, te va a dar bendiciones.
Nosotros hablamos de las bendiciones del Señor y hablamos que las bendiciones del Señor estaban como sujetas a la obediencia. La salvación tiene que ver con la fe, pero las bendiciones tienen que ver con la obediencia a lo que el Señor dice. Es como el ser libertado, entrar en la verdadera libertad que dijo Jesús. La única forma de entrar en la verdadera libertad es ser discípulo del Señor, porque siendo discípulo y guardando las palabras que el Señor habló, entonces se conoce la verdad, y la verdad lo hace al hombre un hombre verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado que asedia en el mundo y que llena el corazón de todos los hombres. Todo el corazón de los hombres se inundó de maldad justamente a causa de la desobediencia de Abraham. ¿Y a dónde lo llevó justamente esta desobediencia de Adán? La desobediencia de Adán. ¿A dónde lo llevó? A separarse de Dios. Y la Biblia dice, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces empezaron a verse que eran sabios. Dejaron una sabiduría que venía de arriba, de lo alto de Dios, para tomar una sabiduría humana, y en lugar de mediante la fe creer a lo que dice Dios, ellos mediante el razonamiento rechazaron la perfecta voluntad de Dios, que los llevaba a un regocijo espiritual que ellos no poseían. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Sabía que había Dios? Sí. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos cuentan de Dios, hablan de Dios, hablan de un creador, que alguien lo creó, lo hizo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y a dónde los llevó esa necedad de profesar ser sabio? Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ves? Entonces, cuando se desconoce a Dios, se cambia la verdad de Dios, la verdad, la forma con que la persona va a ser bendecido. Busque a Dios, busque la presencia del Señor, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, obedezca al Señor. Decía al justo, le va a ir bien. Si usted obedece al Señor, Dios le va a bendecir. Pero si entra en la desobediencia de Abraham, las cosas no le pueden ir bien. Por eso dice, cambiaron la verdad de Dios. Nosotros miramos el mundo sin Cristo. Sin Cristo es sin Dios. Sin Dios es la descendencia que proviene de Adán. Y cambiaron la verdad de Dios, diciendo lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, no fornicará. No importa, puede fornicar. No adulterará. No importa, puede adulterar. No mentirá. Total, una mentirita no le hace mal a nadie. No robará. No importa, roba algo, es poquito, no hace nada. Entonces, siempre empieza el hombre a cambiar. La verdad de Dios, que habla de la forma correcta, la correcta manera de vivir del hombre, lo cambia todo lo opuesto. Y en lugar de alabar lo bueno, alaba lo malo. Entonces dice así, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En lugar de tomar la palabra de Dios, que es la verdad que proviene de Dios, la verdadera forma de vida como el hombre tiene que vivir, la cambiaron para vivir una vida sin Dios. ¿Sabe a dónde lleva una vida sin Dios? Separado de Dios. A una ruina espiritual, a una ruina económica y también a una ruina en su propio cuerpo mortal. Porque Dios lo deja. La Biblia dice así, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, cambiaron la verdad por la mentira y luego dice, dieron culto a las criaturas. ¿Y qué es una criatura? Un ser creado por Dios. ¿Y cuál es el ser creado por Dios que razona? El hombre. ¿Y qué hace el hombre? Mediante su razonamiento desecha la sabiduría que proviene de Dios mediante la palabra de Dios para tomar sus propios caminos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Mire lo que hace el alejarse de Dios. Cuando la persona se aleja de Dios y no quiere tener a Dios en sus noticias, entonces Dios lo deja. Es decir, que siga corriendo en el pensamiento propio de su propio corazón. Cuando la persona está escondida en Cristo, escondida en Dios, estas cosas, todas estas pasiones y estas cosas que abruman al hombre no lo pueden sofocar, porque Dios está con él, sosteniéndole y fortaleciéndole. Pero cuando Dios no está en la vida, entonces todas estas cosas lo abruman. Es decir, la concupiscencia, la mente reprobada, las pasiones vergonzosas es algo que no puede dominar. Lo dominan, lo lleva a hacer cosas que no quiere a causa de su distanciamiento de Dios. Por eso el hombre sin Dios ha sido un hombre entregado en la mano de Satanás, el cual lo tomó e hizo de él como él quiso. Y la Biblia dice así en el libro de Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que por un hombre entró la ruina, por un hombre todos los hombres fueron pecadores, por un hombre Dios lo dejó, lo entregó a sus propias concupiscencias, sus pasiones vergonzosas y una mente reprobada. Lo dejó que corran, que anden en los deseos de su malvado corazón. Así vivieron, así también muchos partieron, es decir, metido en la ruina espiritual y separado de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos por justo. Quiere decir que hay un antes y hay un después. Hay un antes de lo que no tienen a Cristo, de lo que son sin Cristo, entregado a todas las pasiones. Y hay un después de los que creen. Cuando creen en el Señor Jesucristo, entonces se cambia lo que son. De pecadores pasan a ser llamados justos. Y como pasan a ser llamados justos, entonces las pasiones, entonces la mente reprobada, la concupiscencia no pueden tener el dominio de la persona, porque ahora habita Cristo dentro del corazón. Tendrán combate, tendrán lucha, estarán batallando en contra de su naturaleza humana, pero ya no puede tener el control como cuando no tenían a Cristo. Una vida sin Cristo es una vida llevada de acá para allá por las pasiones, por las mentes reprobadas y por las concupiscencias. Pero una mente, una vida en Cristo Jesús, Dios le da la fuerza para vencer. Fuerza para resistir al mal y fuerza para servirle. Dios le da la fuerza, Dios le da la fuerza. Por eso dice la Biblia así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, por un lado, descendiente de Adán, pecadores, pero por otro lado, los que recibieron a Cristo como su Señor, habla de cambio de posición y habla de una posición de justo. Ya no más pecadores que van al infierno, sino justos, justificados, pues por la fe tienen entrada a la presencia del Señor. Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿a dónde va un hombre sin Cristo? Al infierno.
¿A dónde va un hombre con Cristo en su corazón? Al cielo. Son dos destinos, el destino final del hombre, o cielo o infierno, y todo depende de la decisión que haga dentro de su corazón. Puede decidir seguir a Cristo y tener a Cristo dentro de su corazón y tener el final asegurado, o puede decidir seguir el pensamiento de su propio corazón, entrar en ruina y también tiene un final asegurado. También lo tiene. Pero la Biblia dice así, que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y un pecador no puede entrar al cielo. Un pecador no tiene entrada al reino de Dios. Un pecador no tiene entrada al cielo nuevo y a la tierra nueva. Tiene que cambiar de posición. Y la única manera de cambiar de posición es Cristo. No se trata de la obra de uno, sino se trata de la fe que tenga en Cristo, la misma fe que lo va a llevar a cambiar luego de posición y también a cambiar de obra. La fe produce obra en aquel que la posee. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo son los muchos? Los que creen son constituidos justos. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais alguno. Entonces ya vemos una diferencia. Mientras se es pecador, todas estas cosas están sobre de él y hay un juicio sobre de su cabeza. Pero cuando cree y es tratado y ahora es nombrado justo, entonces entra a otro lugar. Entra justamente como justo a entrar a esta porción que dice, estas cosas eran ustedes antes eran todo esto, pero ahora que creyeron, ahora que se bautizaron, ahora que entraron a esta vida espiritual, ahora estas cosas ya no son más ustedes, estas cosas eran ustedes antes, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Un cambio de posición. Entonces, que estos no entran, pero los que creyeron, dice, erais, porque en otro momento era la práctica común de hacer lo malo. Ahora lo que hemos creído, batallamos en contra de lo malo y no queremos ofender a Dios. Y Dios extiende su mano, nos va fortaleciendo y nos mira y nos dice, esto erais, pero ahora ustedes ya han sido lavados, no tienen nada que temer. Ustedes ya han sido santificados, no tienen nada que temer. Ustedes ya han sido justificados por el Señor. No tienen nada que temer, sino confiar. Hemos creído, hemos entrado en el camino. Entonces ahora tenemos que marchar. No significa que no vamos a tener lucha, problema y conflicto. Sí que lo vamos a tener. Pero si nosotros confiamos en el Señor y seguimos adelante, vamos a llegar al final de la carrera. No hemos sido llamados para quedar en el camino. No hemos sido llamados para retroceder, para volvernos para atrás. Hemos sido llamados para llegar, para alcanzar. Hemos sido llamados para que disfrutemos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde todas las cosas feas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo mortal, enfermedades, dolores, molestias y un montón de cosas, no van a existir más, sino que va a haber un gozo pleno, el gozo del Señor, que ahora puede ser nuestra fortaleza. El gozo del Señor. Por eso es que el apóstol dice, ustedes saben bien que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Por eso, ustedes eran antes injustos,
pero ahora han sido lavados, han creído, han aceptado a Cristo como su Salvador, están siguiendo al Cordero por donde quiera que fuera. Bueno, ustedes han sido lavados. Si no hubieran sido lavados, no seguirían al Cordero, seguirían el rumbo de su propio corazón, pero ahora no, han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados, y eso a ustedes los lleva a la búsqueda del Señor a pesar de los errores y de las fallas que tenemos todavía. Pablo dice así: no que seamos perfectos, sino que vamos camino a una perfección. No somos perfectos, no llegamos a la estatura que tenemos que llegar, pero ¿sabe qué? Los que marchamos queremos llegar. Y lo que vamos en el camino, tenemos fe que el Señor nos va a ayudar. Y lo que hoy no alcanzamos, tenemos fe que mañana lo vamos a alcanzar y nos vamos a gozar con todos los hermanos. ¿Ve? Por eso dice, esto eran, ustedes antes eran eso, no se pongan tristes, eran antes, ahora ya no son más. La sangre de Cristo los lavó, los limpió de lo que eran. Ahora son hechos una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De lo que pasó para atrás, olvídese, olvidando lo que quedó atrás. Usted era, pero ya no es más ese que era. El que era murió, ese hombre malo murió. ¿Y ahora qué surgió? Un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es lo que somos nosotros, lo que hemos creído. Por eso es que el apóstol dice, ustedes eran así. Y como eran así, ustedes estaban destinados a no heredar el reino de Dios. Pero ustedes recibieron, aceptaron, entraron en la presencia de Dios, y esto eras alguno. Entonces ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que cambiamos de posición, de pecadores a justos. Cambiamos de destino, de infierno al cielo. Cambiamos, hermano, de forma de ser, de la ruina a estar vestido de gala. ¿Quiénes? Los que creyeron y los que creen en el Señor. Así que si miramos para atrás no podemos llegar a detener, olvidemos lo que queda atrás. El ayer ya pasó, no vamos a poder traerlo al presente, déjelo que se vaya. Mire el presente, mire hoy. Hoy usted oye la voz del Señor y hoy usted está delante del Señor y mire hacia adelante el mañana. Mañana yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor, seguiremos buscando del Señor. A causa de nuestro cambio de posición. Si no fuese así, ya la otra reunión ya no vendríamos, y la otra tampoco, porque nada pasó dentro de nuestro corazón. Sin embargo, vendremos a la otra reunión y la otra también a causa de lo que Dios hizo en nosotros. Plantó una fe genuina, verdadera, y no solo eso, mediante la fe nos lavó, nos santificó, nos justificó, y nosotros seguimos marchando seguro a nuestro destino final. La tierra nueva, el cielo nuevo, la Jerusalén que desciende del cielo con esa ciudad de oro. ¿Para quiénes? Para los que han creído, para nosotros los que somos de la fe. Por eso Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pedro dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Ve? Entonces, nosotros miramos en Adán, ¿qué era lo que éramos? Pecadores. ¿Qué era lo que teníamos en Adán? La muerte estaba sobre de nosotros. ¿Qué más teníamos en Adán? Bueno, éramos la peor bajeza que puede ser un hombre y una mujer. Eso era lo que éramos. Por eso que Pablo dice, esto erais vosotros. Y ahora Pedro testifica y dice lo que nosotros somos, lo que hemos creído, lo que somos. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe lo que es eso? Que Dios lo escogió.
que no es que vino porque usted quiso, y no es que vino porque alguien lo trajo, vino porque Dios lo llamó, y Dios lo llamó porque lo escogió. Por eso dice, ustedes son escogidos de Dios. Eso tiene que darle alegría en su corazón, que Dios nos haya escogido a lo más bajo, a lo más vil, a lo que éramos hombres y mujeres sin nombre, que ahora Él nos haya hecho su hijo, que haya hecho una elección, nos haya elegido a nosotros. ¿Por qué no eligió a un médico? ¿Por qué no eligió a alguien que tenga estatus? ¿Por qué a nosotros lo más bajo? Bueno, Dios miró, se agradó y nos escogió. Entonces gocémonos y alegrémonos en la elección de Dios. Somos la elección de Dios. Dios escogió. Por eso es que Pedro dice, ustedes son linaje escogido. Eso es lo que son. Dios los escogió. No es la elección de un hombre, es la elección de Dios. Y no hay mayor elección que esta. Quizá usted va a buscar trabajo y ahí hacen una selección y hacen una elección. Seleccionan. Pero ahora es un trabajo. Ahora mire quién escogió. Dios. Y mire para llevarlo hacia dónde, hacia su gloria. Y mire para introducirle a dónde lo escogió, un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire hacia dónde nos lleva el Señor, por elección pura de Él, no de nosotros. Su elección. Por eso esas cosas a nosotros nos tiene que dar alegría y nos tiene que dar seguridad en el Señor. Por eso Pedro dice así, vosotros sois, no importa lo que el diablo le quiera decir, vos no servís nada, vos no servís para nada, vos no sos nadie, no importa lo que diga el diablo. Pedro y el Espíritu de Dios nos dicen esta noche, ustedes son linaje escogido. ¿Quién los escogió? Dios, linaje escogido de Dios. Y luego dice, real sacerdocio. ¿Real sacerdocio? Un sacerdocio real que sirven al rey. Real sacerdocio. Nación santa. No somos pecadores, nación santa. No somos pecadores, nación santa. Justificado, lavado, santificados por el Señor. Escogido de Dios, escogido del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero también por un hombre entró la vida. El pecado arruinó la descendencia de un hombre, de Adán, pero la justicia de un hombre bendijo a su descendencia, de manera que sean herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto lo que hemos creído. Así que lo que hemos creído, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Él ha hecho esto con nosotros. Nos dio una vida nueva. Derramó y depositó su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Así que alegrémonos en Dios. Nos llamó, no para que nos perdamos, sino para que seamos salvos. Nos llamó, no para que nos hundamos en el fango, sino para vestirnos de gala y llevarnos a su mansión celestial. Esto para los que creen. Yo lo creo. ¿Y usted? Cierre sus ojos y vamos a